Creemos en un Dios sobrenatural y es que nuestro Dios todopoderoso, Él siempre actúa en lo ilógico. Nosotros los seres humanos respondemos y actuamos con lo lógico. Por ejemplo, para nosotros 2 más 2 son 4, pero en lo sobrenatural de nuestro Dios, 2 más 2 para Él pueden ser 5,000, 7,000. ¿Por qué le digo esto? Recuérdese que en aquel tiempo mi Jesús estaba dando un gran mensaje a una gran multitud y ya era hora de comer y le dice a los discípulos, denle de comer a todos ellos. Y ellos dijeron, no tenemos dinero para comprar tanta comida para esta multitud. Pero había un joven que tenía 2 peces y 5 panes. Ahí es lo sobrenatural de nuestro Dios. Con esos 2 peces y esos 5 panes comieron miles de personas y todavía sobró. Ese es el Dios sobrenatural en quien confiamos y en quien creemos. Quiero compartirle en esta oportunidad algunos pasajes de la Escritura. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 19. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. En la versión Dios habla hoy dice, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Qué importante esta palabra. Dios promete que en aquella sequedad, en aquello que está estéril, Él lo va a hacer fructificar. Quizá hay personas que nos están viendo, personas que nos están escuchando, que están estériles, que son desiertos. ¿En qué sentido? Quizá en su matrimonio hay muchos problemas, está al punto del divorcio. Usted está caminando en un desierto, en su trabajo no le está yendo muy bien, o bien en su empresa, en su negocio, en su estudio, en lo que usted emprende hay esterilidad. Déjeme decirle que el Señor hoy le dice por medio de su palabra, ese desierto lo voy a convertir en ríos. Ese río traerá bendición, ese río traerá fructificación y aquello que estaba estéril, aquello que no producía, a partir de hoy va a empezar a producir. Ese matrimonio que estaba a punto de desaparecer, de divorciarse, el Señor lo va a unir aún más. Aquel hijo que se había ido va a regresar para estar siempre con su familia. Aquel negocio que fracaso, fracaso tras fracaso, mi Dios dice, yo lo voy a levantar y lo voy a prosperar. Qué hermoso lo que mi Dios habla por medio de su palabra. Pero sigue diciendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Dice en el verso 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vuelvo a repetir el versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ese mismo versículo 6
en la versión traducción lenguaje actual dice, y todos los días, me gusta esto, y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Qué impresionante estos pasajes. Viene Elías y por mandato de Dios, porque el pueblo se había apartado de su creador, Dios permitió que se cerraran las compuertas de los cielos para que no cayera lluvia sobre la faz de la tierra. Y por más de 3 años y medio no llovió sobre la faz de la tierra por la palabra que el profeta Elías había anunciado. Pero Dios le dice, yo he dado orden a los cuervos. Y miren, qué impresionante. Todos los días, esos cuervos en su pico llevaban carne y llevaban pan. Todos los días lo hacían por la mañana y lo hacían por la tarde. Si usted analiza bien todo esto, se va a dar cuenta que los cuervos son animales de rapiña. Los cuervos, su mejor alimento es la carne. Póngase a pensar qué clase de carne comía Elías. Yo me imagino que definitivamente mi Dios le daba orden allá a sus ángeles y le decía, ángeles, llévenle la mejor carne a mi siervo, porque él me sirve a causa de la palabra que yo le dije que dijera. Hay hambruna sobre la faz de la tierra, pero yo voy a hacer diferencia entre aquellos que me sirven y me creen. Qué impresionante, hermanos. Póngale que quizá estaba allí Elías recostado. Al ratito venía el cuervo, varios cuervos. Le traían carne, pero déjeme usar mi imaginación y también usted use su imaginación. Póngase a pensar que le traían un pedazo de carne, quizá de entraña, quizá de puyazo, de lomito, al gusto de Elías. Esa vez también le traía su pedazo de carne asado. Y Elías quizá le decía al cuervo, mira cuervo, mañana quiero carne, pero así no muy asada, 3/4. Y al día siguiente los cuervos traían la carne 3/4. Se aburría de comer así, decía, hoy la quiero bien asada. Pero otra vez le decía, quiero carne cocida. Y mira, al pan, mejor si me le echa un poco de margarina, por favor, y que venga tostadito, porque el que me trajiste ayer no venía tostado. Y así llegaban los cuervos. Miren, mi Dios utilizando a aves para alimentar a sus hijos. Quiero decirle a cada uno de ustedes que nuestro Dios nunca va a desamparar a sus hijos, aún en tiempo de crisis, en tiempo de hambruna, en tiempo de sequedad. Mi Dios tiene la mirada puesta en sus hijos. Pero ¿qué hay que hacer para recibir esa bendición? Confiar en el Todopoderoso. Elías, no cabe duda que le entraba con ganas. No era de aquellas personas que se limitaban para comer, porque esa comida que mi Dios le enviaba, yo me imagino a mis hermanos, qué sabor más delicioso que él sentía. Terminaba de comer, se iba al arroyo que tenía ahí, bebía y hasta se echaba su baño. Escuche bien esto. Mientras que en todas las ciudades no había comida, no había agua, Elías tenía en sobreabundancia.
Elías, si era tiempo de verano, cada rato se metía ahí al agua. Pienso que en algunas oportunidades, cuando era hora de comer, él estaba bañándose, decía a los cuervos: hey, cuervos, tráiganme la comida aquí dentro del agua, no quiero salir porque aquí me siento bien fresco. Y los cuervos llegaban. ¿Qué estoy dando a entender con todo esto? Esto que está pasando hoy en día, eso de la pandemia, hay gente que está desesperada, hay gente que habla más de la crisis que de nuestro Dios todopoderoso. Hay personas que están más pendientes a la televisión, a los medios donde están dando las noticias, que agarrar su Biblia y nutrirse por medio de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que nuestro Dios jamás va a desamparar a sus hijos. Y aún en tiempo de sequedad, como vimos en el libro de Isaías, Él hará brotar ríos con agua fresca para que sus hijos estén saciados y estén bendecidos en todo lo que ellos hacen. Tengo otro pasaje en la Escritura que quiero compartir. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 13 y versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Si vemos la palabra justo en el original, significa derecho. También otro de los nombres que tiene es hacer justicia, pero se habla de justo, se habla de purificar. En otros dice recto. Dios dice que Él viene y que la riqueza que por el momento sus hijos no la tienen, Él la va a enviar. Por eso dice que la riqueza del pecador, présteme atención un momento con esta palabra. ¿Qué significa pecador? Pecador es aquella persona que se ha apartado de los caminos de Dios. Pecador es aquella persona que ha dejado de servirle a Dios. Pecador es aquella persona que, siendo bendecido y prosperado en trabajo, en su estudio, en su profesión, en lo que hace, ha dejado de honrar a Dios con sus finanzas, con sus ofrendas, con sus diezmos, siembras y primicias. Ese es un pecador. Pero también es pecador aquella persona que anda en adulterio, en fornicación, en vicios. Ese es un pecador. Pero también la Biblia habla que es un pecador aquella persona que está tibia, como dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué va a pasar con esas personas? Aunque tengan muchas riquezas, ¿qué va a hacer Dios con eso? Dios va a dar la orden y va a decir: le he dado tiempo para que se arrepientan. Pero ya que no se arrepienten y no quieren estar conmigo, ángeles, vayan. Y todas estas riquezas que tienen en euros, en dólares, en quetzales, en oro, en plata, en diamantes, en rubí, todo eso quítenselo, despójenlo. Y eso se lo llevan allá a mis hijos, se lo llevan a aquellos que me sirven, se lo llevan a aquellos que en todo momento y en todo tiempo están agradándome a mí. Y miren, en un abrir y cerrar de ojos, aquella persona que por amar a Dios, por obedecerle al Señor, que lo han criticado, que han murmurado de él, han murmurado de su familia, pero a él no le importa todo eso, porque él tiene puesta su mirada en el Dios sobrenatural. Y Dios va a decir: hagan una transferencia a la cuenta de mis hijos. Y ahí, aunque esa cuenta la tenían con saldo rojo, esa cuenta se va a superar. Y todos van a quedar extrañados, pero ¿de dónde? ¿De dónde vinieron todo ese dinero? ¿De dónde vinieron todas estas riquezas? Por eso dice la Escritura: ¿de dónde vendrá
mi socorro. Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, yo le animo para que esté pendiente, para que agarre esta palabra, para que agarre esta bendición, porque estoy seguro que lo que Dios ha dicho, mi Dios lo va a cumplir. Pero por si alguna causa hay personas pecadoras, hay personas que siendo cristianos, que un tiempo le sirvieron al Señor, que por algún instante estas personas se alejaron del Señor. Tal vez no ha cometido adulterio, ni pecado, ni fornicación, ni visto pornografía, nada de cosas malas. Pero recuerde lo que dice el apóstol Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como dijimos en el mensaje anterior, Dios no lo va a castigar por lo malo que hizo, sino por lo bueno que dejó de hacer. Es muy importante que vuelva a repetirse lo que hacía antes, cuando le servía y amaba al Señor de todo corazón. Vuelvo a leer ese pasaje, por favor. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahí, si usted tiene a alguien que está a su lado, hágale así en el hombro, dígale: mira, vale la pena que seamos justos. Vale la pena que permanezcamos justos, porque Dios está preparando tanta bendición para nosotros que ni siquiera nos imaginamos cuán grande es lo que Él tiene para nosotros y a nuestra casa. Dios siempre va a dar en sobreabundancia. Él es el Dios de la multiplicación. Él es el Dios que no resta, sino que suma para bendecir a su pueblo. Pero dice la Escritura en el siguiente pasaje, Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción. Una vez más se repite la palabra pecador. Pero Dios dice: si tú me agradas, si tú siempre estás conmigo haciendo mi voluntad, te tengo una buena sorpresa. En este pasaje se mencionan tres nombres. Dice: el que le agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría, le va a dar ciencia y Dios le va a dar gozo. Una vez más, sabiduría, ciencia y gozo. Pero además de eso, el pecador, aquella persona que se ha olvidado del Dios Todopoderoso, aquella persona que solo anda en deleites, en despilfarros y nunca se ha acordado de amar al Dios único, a Jehová nuestro Dios. Dios va a decir: quítenle todo lo que tienen y désenlos a mis hijos. No solo el Señor nos va a enriquecer, no solo nos va a bendecir, Él promete darnos sabiduría, conocimiento. Él promete darnos, ¿qué? Gozo, para que disfrutemos. Por eso Él va a cambiar nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría, en regocijo. Esa es la promesa de mi Dios para cada uno de nosotros. Se lo quita al pecador y se lo da a quién: al justo, a todos nosotros, por creer en el Señor. Dios está haciendo transferencias sobrenaturales allá donde hay bastante, para traerlo acá
donde quizá no hay nada. A eso se le llaman transferencias sobrenaturales. Le comparto esto con mucha humildad y sobre todo para exaltar el nombre de mi Señor, porque Él es el que hace las cosas. En nuestra iglesia en varias oportunidades hemos compartido sobre el Dios sobrenatural. Y en uno de los servicios, me recuerdo fue un día domingo o miércoles, eh, recibí una palabra de parte del Señor cuando estábamos ministrando. Y estando ahí, Dios dijo a los que estaban presentes que revisaran sus cuentas bancarias, porque Él iba a hacer transferencias a esas cuentas de personas que ellos no se imaginaban. Y se dio la palabra. A la siguiente semana, varios hermanos se acercaron y nos dijeron que en su cuenta que tenían en el banco les aparecieron depósitos que ellos no se imaginan de qué eran. Uno de ellos nos dice, nosotros teníamos que hacer unos pagos a unos proveedores, pero no teníamos dinero. Yo tenía mi estado de cuenta y sabía definitivamente que lo tenía en saldo rojo. Pero creyendo a la palabra, fui con mi esposa al banco y le dije, anda a pedir el saldo. Y fueron al banco, pidieron el saldo y le dijeron que tenían cierta cantidad de dinero. Y él se sorprendió. Porque donde no había nada, mi Dios colocó dinero. Él dio la orden para bendecir al justo, a los hijos de Dios, a aquellos que en todo tiempo y en todo momento le sirven, le aman y le honran incondicionalmente. Esa es la recompensa. Por eso mi Jesús decía, no se preocupen que van a comer, no se preocupen por la ropa que se van a colocar, no se preocupen por eso. Preocúpense primero por buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Busquemos a mi Dios. Busquemos al Dios Todopoderoso. Hagámoslo con todo nuestro ser. Y Él dará la orden para que todo lo que necesitamos, Él nos lo dé a nosotros. Pero qué importante lo que menciona la Biblia en el libro de Éxodo. Miren qué bonito es, al igual que los demás pasajes. Éxodo capítulo 11, versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Usted sabe la historia de todo lo que pasó en el pueblo de Israel. Llama mucho la atención porque el pueblo de Israel por más de 400 años fue esclavo de los egipcios. Ellos no tenían derecho a nada. Esclavo, esclavo. Pero miren, hermanos, lo hermoso de nuestro Dios. Un esclavo no tiene dinero. Un esclavo, si bien le iba de lo que quedaba, sus amos le daban de comer o le daban ropa que ellos ya no necesitaban, pero los maltrataban. Pero donde está el Dios sobrenatural, van a suceder cosas sobrenaturales. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Imagínense aquella mujer esclava que por muchos años había trabajado para sus amos. Ella siempre veía que su ama tenía unos vestidos, los más finos, los más caros. Y ella andaba con harapos. Siempre le dio una pulsera
de oro, pero un oro fino. Siempre le veía a ella esos aretes que brillaban, aquellas cadenas. Y ella solo se ilusionaba esta mujer. Pero el Señor dijo, es el tiempo que la pobreza de ustedes se convierta en riqueza. Y dice la Escritura, Dios dio gracia. Ellos vinieron y ella fue con la que era su ama, y le dijo, mire, madame, cómo me gusta ese vestido que tiene puesto. ¿Lo querés? Tené. Ah, pero esa es su pulsera. Ese reloj Rolex que tiene, viera cómo me gusta. Y también ¿querés eso? Tené. Y aquellas joyas que siempre tiene guardada ahí en su recámara. Espérate, ahorita corrían. Igual los hombres hacían lo mismo. Dice que fueron despojados. Toda la riqueza que tenían los egipcios pasó a manos de los hijos de Dios. Todo aquello que ellos poseían, mi Dios dio orden para que lo transfirieran al pueblo suyo. Iglesia, amigo, prepárese. Vale la pena creer en el Dios sobrenatural. Vale la pena proclamar el nombre de Jesucristo. Vale la pena decir que el Espíritu de Dios está con nosotros y que Él es Dios. Quiero terminar compartiendo esta palabra profética de parte de Dios que Él me dio hace 4 días. El Señor me dijo que le dijera que vamos a entrar a un tiempo de avivamiento. Año 2020, año de cosecha, año de sobreabundancia. Independientemente de la pandemia que se esté viviendo, Dios dijo que va a haber un avivamiento en todas las iglesias, a tal punto que mucha gente que no conocía de mi Cristo se va a entregar a los pies de Él. Pero además de eso, todos esperan ese avivamiento en las iglesias. Amén. Viene. Pero el Espíritu Santo también me dijo, diles que también viene un avivamiento en las finanzas de mi pueblo. Viene avivamiento, viene prosperidad ahí en su trabajo, ahí en su empresa, en su negocio. Viene prosperidad a lo que usted se dedica. Viene prosperidad, viene avivamiento a su casa, a su hogar. Pero el Señor dice que ahorita se está en una etapa de depuración y que después de esa depuración, el que permanezca fiel, el que siempre ha honrado al Señor en todo tiempo y en todo momento, va a tener esa transferencia de bendición que le he dicho. Y el Señor dijo que los que aún andan en pecado, que los que aún están tibios, que se afirmen para que también ellos sean parte de esta bendición. De lo contrario, únicamente serán espectadores y no protagonistas de esta palabra que el Señor me ha dicho que le dijera. Bendecimos su vida, bendecimos su hogar. Que mi Dios Todopoderoso cuide su salir y su entrar. Que Él lo guarde, que guarde su casa. Y que eso que estaba seco, ríos correrán de parte de mi Dios. Y aquello que estaba estéril va a empezar a producir al 100%. Muchas gracias por estar pendiente de esta transmisión. Le bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.